Salimos. Buenas tardes a todas y a todas. En nombre del equipo de la Biblioteca Regional de Antofagasta, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio, el cual hemos denominado En búsqueda de Juan Salva, actividad que hemos preparado en el marco de nuestro 7º aniversario. Saludamos también a todos aquellos que nos acompañan en esta transmisión desde el resto de las comunas de la región de Antofagasta a través de nuestro Facebook Live. Hoy nos hemos reunido en torno a una de las figuras artísticas más destacadas de las últimas décadas. Su arte nos habla de aspectos identitarios de la región de Antofagasta, destacando oficios, la lucha histórica de la clase obrera, así como también el valor de la expresión cultural de las raíces latinoamericanas y sobre todo de la cultura del norte de Chile. En el marco de nuestro 7º aniversario, presentamos a nuestro artista invitado del mes de noviembre, el pintor y muralista antofagastino Juan Salva. Juan Salva fue un pintor chileno, hijo de padres obreros. Nació en Antofagasta, Chile, el 24 de junio de 1954 y falleció el 18 de julio de 2018 en su ciudad natal. Estudió en el Liceo de Hombres Mario Bahamondes Silva. Salva realizó sus estudios de Bellas Artes en la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, donde obtuvo la licenciatura en Bellas Artes con mención en pintura mural en el año 1979. Juan Salva tiene una vasta trayectoria en diferentes disciplinas, principalmente en la pintura, el muralismo, la escenografía y el dibujo. Salva dedicó gran parte de su carrera artística a la docencia. Fue profesor de liceos públicos y creó su propio taller de artes donde enseñó pintura a cientos de personas por más de 20 años. Fue uno de los primeros muralistas en Antofagasta. Posee más de 5 obras murales en la región y un mural en Jujuy, Argentina. Además, fue presidente de la APECH, Asociación de Pintores y Escultores de Chile, entre los años 2001 y 2002 en Antofagasta. Sus murales tienen una fuerte tendencia hacia el expresionismo, alcanzando en algún momento la abstracción. Expresan el valor cultural de las raíces latinoamericanas y sobre todo de la cultura del norte de Chile. Juan Salva fue ganador de numerosos concursos de pintura a nivel regional y nacional. También destacó con su gran producción artística, generando más de 20 exposiciones individuales y colectivas. La obra de Salva pone énfasis en el amor, la solidaridad, el valor del trabajo de los obreros, la mujer, los paisajes, los colores del norte, de las costumbres y festividades religiosas que congregan hasta el día de hoy a miles de personas. Creó un lenguaje pictórico particular con gran fuerza expresionista y orgánica, una identidad que refleja el desierto más árido del mundo. En el año 2020, sus 4 hijos crean la Fundación Juan Salva, con el objetivo de mantener y dar a conocer el legado del artista. Además, la Fundación busca crear y gestionar instancias culturales, principalmente para incentivar a las nuevas generaciones en la pintura y el muralismo.
Para profundizar sobre la vida y obra de este destacado artista visual, hoy nos acompaña el presidente de la Fundación Juan Salva e hijo mayor del artista, Andrés Salva Navarro. Andrés es comunicador audiovisual con mención postproducción, ha realizado varios spots de animación para los festivales Antofacine y Saco, además de ser encargado del área audiovisual de proyectos culturales de la región. Ha realizado algunos cortometrajes en animación, su última producción, El último desierto, cortometraje de ficción. Además, ha participado como director de arte en el largometraje de terror El Vigilante, en proceso de postproducción, y actualmente se encuentra trabajando también en la postproducción del documental del pintor Juan Salva, denominado El viaje recién comienza. Bienvenido, Andrés, a las redes sociales de la Biblioteca Regional de Antofagasta. Buenas tardes, Gisela, y a todo el equipo de la biblioteca por la invitación para poder hablar un poquito de Juan Salva y obviamente los proyectos que se están realizando y se van a realizar en el futuro. Muchas gracias, Andrés. Si pudieras describirnos al artista, ¿cómo definirías a Juan Salva? Es una pregunta que solamente el tiempo creo que la ha ido formando, porque uno tiene un padre hasta cierta edad, y después de cierta edad comprende que tiene un artista que es padre. Es como que no son las cosas, no aparecen en la vida las dos cosas juntas. A pesar de que, no sé, uno desde pequeño, mi papá pintaba en la casa, entonces era como natural de verlo. Pero me refiero que la comprensión como hijo, saber que tu padre o el padre es artista, es algo que lleva un poco de tiempo entenderlo. Y una vez, yo creo que con muchos años uno lo comprende, no por el hecho de no entenderlo, sino comprenderlo desde la figura de cómo funciona ese artista, porque uno lo tiene, por así decirlo, entendiéndolo como padre y artista juntos, pero verlo solamente como artista toma tiempo, y no porque sea difícil entenderlo, sino porque son demasiados aspectos, como cuando uno analiza a un cantante que le gusta, es decir, ¿por qué le gusta? Y yo creo que tiene que ver básicamente con la capacidad de la cantidad de producción que tuvo Juan Salva. Creo que yo lo podría describir como un pintor que pintó desde que tengo uso de razón hasta... A ver, 35% de su tiempo, eso. Entonces pintó, y en algunos momentos de su vida que tuvo que hacer otras pegas, pero en general el tiempo se lo dedicaba a pintar. Entonces fue siempre un poco en esa línea, pintar. Entonces podríamos decir que Juan Salva fue un pintor con mucha, ¿cómo se podría decir? Con mucha dedicación, muy estudioso. Él estudiaba mucho, siempre estudió, independientemente de la universidad, pero era una persona dedicada, estudió y era súper riguroso con el tema de la pintura. Nunca lo dejó el sábado si se me ocurre algo, voy a pintar. No, era súper riguroso, casi como meditación o como cultura japonesa, por así decirlo. Bien. A Juan Salva se le conoce básicamente, Andrés, como pintor y muralista. Sin embargo, también desarrolló otras técnicas dentro de las artes visuales, como el dibujo y también el diseño escenográfico. Cuéntanos un poquito de esa etapa o de esa faceta artística de Juan. Claro, Juan estuvo en diferentes áreas. Partió, o sea, una de sus primeras gran obras fue un mural, cuando estuvo en el Liceo A22, que actualmente se llama el Liceo de la Portada. Y él pudo realizar su primer mural y fue aproximadamente el año entre el 80 y el 82 aproximadamente. Entonces ya a muy temprana edad se mandó una obra de proporciones en el sentido del tamaño,
y en el sentido de convencer también a las autoridades del colegio de poder generar una obra a esa escala, que nunca, yo creo que podríamos decir que perfectamente podría ser tomado, considerado como uno de los primeros murales en Antofagasta. Hacia atrás hay algunos que fueron borrados, lamentablemente, también, pero podríamos decir que es uno de los primeros murales que Antofagasta tuvo. Entonces, desde esa perspectiva, después se fue abriendo, me refiero a que él tenía ya una conciencia, una creatividad que superaba la tela, por así decirlo. Era mucho más visual. Y de ahí estuvo en la Corporación Municipal de Desarrollo en el Departamento de Diseño o Comunicaciones, no sé, no me acuerdo específicamente el nombre, y ahí estuvo a cargo de las colonias extranjeras y algunos actos públicos. Y en todos esos actos públicos y en esos años, él se dedicó a hacer las escenografías, que fueron bastantes años, de haber sido 5 o 6. Y todos los años hacía una escenografía bastante interesante para la época, en términos, primero, de espacio, eran grandes, y tenían todo el funcionamiento de luces y cosas que giraban, humo, y cosas que para la época, en Antofagasta, y viéndolo, por así decirlo, hacia atrás, creo que era un logro bastante interesante y súper novedoso para la época. Yo he podido ver eso a través de diapositivas que encontraba en muchos archivos que tengo, y también me recuerdo, también cuando estaba chico, iba a ver a mi papá cómo hacía todo eso. Y también el diseño gráfico, él estuvo metido en diseño gráfico mucho tiempo. Él hacía diseños de, no sé, pues de algún encuentro a través de la corporación, exposiciones de otros artistas, ¿Aló? Ahí ¿Me estamos. escuchas? Sí, ahí estamos. Ah, ya. Como que sentí que Sí, recién perdimos un poquito la congelado. señal. Sí. Ya, entonces básicamente estuvo en bastantes áreas, que era, como digo, el diseño gráfico, la escenografía, la escultura, y entonces no solamente se dedicó a la pintura, fueron bastantes cosas más. También realizó videos, que algunos no los tengo, pero, o sea, me refiero, fue una persona que se dedicó a bastantes cosas, experimentó también, no se quedó solamente con la pintura. Andrés, mira, queremos compartir ahora algunas fotografías de ese trabajo poco conocido o poco divulgado de Juan. A ver si podemos ir con las primeras fotografías de ese trabajo. Claro. Ahí están las fotografías, al parecer eso es el Paseo del Mar, ¿o no? ¿Qué año será, Andrés, esa fotografía me Yo imagino que es creo de una de que las colonias, ¿o no? Del Festival de Colonia. debe ser el 85, por ahí. Claro, Perfecto. ahí mi papá está súper joven, de hecho ahí se ve así muy caberito. Claro, y él estaba a cargo de ese departamento, obviamente había más personas. Eh, claro, y ahí están en la construcción de uno de los escenarios. Eran interesantes porque los escenarios tenían movimiento, como ahora hay un par de pantallas y después se proyecta y es más fácil, por así decirlo. Antes todo lo que se movía había que moverlo, había alguien que estaba atrás moviendo eso, o con palancas, o tenía que estar con una mesa de luz con switch que se programaban, entre comillas, y había que estar, ¿cómo se llama? Prendiendo y apagando las luces, entonces era todo como súper mecánico. Vamos a la próxima fotografía. Claro. Y ahí estaba lo que yo te estaba contando anteriormente del primer mural. Claro, del primer mural, y ahí están en el proceso ya de... Esto se trazaba con un proyector de diapositivas en ese tiempo, con diapositivas transparentes. Se cuadriculaba el dibujo y cada cuadrado era una diapositiva. Entonces se iba proyectando acá a una parte
de la pared y se trazaba con tiza o con lo que fuese, o lo que pudiese marcar. Y después de eso, a los volúmenes del mural, mi papá le echaba resina, que es una cuestión súper tóxica, que es como un plástico, que de alguna manera eso lo usan a veces cuando le hacen estos como figuras, los autos atrás, que es como un plástico, ¿ya? O los botes también, que son como de fibra de plástico, algunos, no todos. Entonces es un plástico muy tóxico, la verdad, que se tiene que trabajar con mascarilla, y eso se utilizaba para darle los volúmenes donde iban a ir las luces de la composición. Bien. Vamos a la próxima fotografía. Claro, ahí está, esa foto yo creo que se la sacó como para decir, aquí estoy trabajando, esta es mi idea, no sé, pero me gusta esa foto, que es como, aquí estoy yo, aquí está Juan Salva. Y ahí podemos ver lo sencillo, pero al mismo tiempo complejo que tiene que ver como, ese es un proyector. O sea, lo que se ve atrás de la escalera era una donde se proyectaban diapositivas o videos, si no me recuerdo, parece que también había video. Entonces, donde está mi papá, si ustedes se pueden apreciar a los lados, hay como unas paredes de cubos. Entonces, esas paredes de cubos se cerraban manualmente, había gente moviéndola detrás. Entonces, cuando partía el espectáculo, estas se abrían, la pantalla salía hacia adelante y ahí se proyectaban los países o videos de cada país. Entonces, igual era como, yo por lo menos cuando estaba chico, me acuerdo como que era novedoso, era como, ¡guau! ¡Qué entretenido lo que está haciendo! Era como creatividad pura. Claro que sí. Otros tiempos también, donde la tecnología tampoco estaba tan desarrollada o no se conocía, por lo menos en estos lugares o en estas latitudes. Así que muy interesante. Vamos a la próxima fotografía. Claro, y ahí es básicamente del mismo proceso. Yo estas fotos las pude rescatar de unas diapositivas, que yo le saco una foto a una proyección casi enana, muy chiquitita, y esa proyección yo la invierto y la hago más grande, pero estas fotos son ultra pequeñas, pero eran diapositivas de 35 milímetros, entonces igual tiene una buena resolución a pesar de que era pequeñísima. Claro, y ahí se ve, y básicamente la foto, más allá de lo que se pueda ver, como es una especie como de pirámide que había, pero a mí lo que me llama la atención hasta el día de hoy es como la parte mecánica, la parte como de mano, es decir, hay personas trabajando, cortando madera, clavando, haciendo conexiones eléctricas. Es como técnico manual, por así decirlo, pero en su esplendor. Sí. Y era bastante grande lo que se hacía. Sí. Vamos a la próxima fotografía. Ahí se ve un poco más, sí, ahí se ve un poco más grande. Como panorámica más general, digamos, la escenografía que nos mostrabas en la fotografía anterior. Claro, lo lamentable es no poder tener algún video de eso, si no me equivoco lo hacía Telenorte, o haberlo visto funcionando con un video, porque claro, aquí está con luz de día, entonces claro, todos esos cuadraditos tenían luces por dentro, esos se cerraban y se abrían, la pirámide, parece que si no me equivoco en la pirámide había como una especie de fuente de agua, entonces todo se movía, pero aquí lamentablemente esas imágenes no las tengo, yo estaba muy chico, y he tratado de buscarla a través de las personas de Telenorte, porque lo más probable es que deben tener algún video de esos años, porque si no me equivoco se hacía, no sé si se hacía transmisión, pero sí se grababa. Sí. Interesante. Bueno, interesante, súper interesante la fotografía y esta faceta de Juan muy poco también conocida. Mira, ahí tenemos otra fotografía. Sí, eso era un círculo que estaba al lado derecho del escenario y desde una torre de control que estaba al otro lado, con una máquina de diapositiva, de hecho por ahí todavía tengo las diapositivas de eso, mi papá cortaba, hacía los países con este lápiz, o sea, con este transparencia de colores, ¿cómo se llama este papel? El celofán.
de colores y él hacía las banderas en una diapositiva. Entonces, en esa diapositiva, él la metía ahí y se proyectaba en ese círculo el país que venía, o el que estaba en ese momento, de las colonias extranjeras. Bien. Sí, yo me acuerdo un poco de esos años en donde, bueno, estábamos más niños también y era un paseo obligatorio de la familia antofagastina el Festival de Colonias Extranjeras. Era un evento. Sí, era un evento grande. Era grande, sí. Sobre todo cuando se hizo en la parte del Paseo del Mar, que está donde está, no sé, el McDonald's, como para el Exacto, lado. eso es de ahí. Eso justamente pasando el puentecito chiquitito que había ahí estaba. De hecho, el escenario hacia atrás tenían que ponerle unos pilares porque no alcanzaba, necesitaba un soporte detrás. Andrés, Juan Salva perteneció a una generación de artistas locales con un profundo arraigo al territorio, todos ellos formados en la Escuela de Bellas Artes de la ex Universidad de Chile, actual Universidad Católica del Norte, ¿ya? ¿Cuál ha sido, crees tú, el impacto de esta generación en el arte visual regional? Yo creo que eso fue, en Chile pasó, en otras regiones pasó algo muy similar, no en todas, pero me refiero que la historia que sucedió en Antofagasta también se duplicó en otras regiones en esos años. Entonces, el tema es que una cantidad de personas muy, muy diminuta, por así decirlo, tuvo que soportar el tema, obviamente, de la dictadura y poder tratar de crear en esos tiempos muy complejos. Entonces, de alguna manera, eso llevó a que los profesionales, en este caso los de Antofagasta, tuviesen que, de alguna manera, trabajar muy unidos. Es un grupo reducido, pero eran muy unidos, que obviamente con el tiempo después algunos se van saliendo y todo, pero por lo menos los años de la dictadura trabajaron como súper encadenados, como entre ellos, o sea, aparte obviamente de la amistad que existía por ser compañeros de la universidad, pero yo creo que ellos fueron los que fueron marcando o dando la identidad en esos años a lo que era el arte. Que la verdad es que le había costado mucho, porque previamente a la dictadura, o previamente a que se cerrara la escuela, Antofagasta en términos culturales era muy distinto a lo que es ahora. Antes habían hasta salas de exposición en el centro. Entonces mi papá, como cuando fue adolescente, él vivió todo ese como Antofagasta era una especie de referente a nivel cultural de quiero irme a estudiar a Antofagasta, por el tema cultural. Entonces, él como adolescente tuvo que haber vivido eso y eso fue lo que quizás inspiró para poder estudiar y obviamente el resto de sus colegas también. Entonces yo creo que ellos fueron de alguna manera pieza, pero importantísima, porque después la carrera se cerró y terminaron siendo los únicos, no solamente una generación, un par de generaciones más, pero me refiero a que terminaron siendo muy poquitos los que construyeron como el imaginario de la pintura hasta el día de hoy, a nivel profesional, a nivel también pedagógico, y la carrera no hubo nunca más. Entonces, de alguna manera nos quedamos con un vacío. Obviamente también hay otras carreras artísticas que tampoco están, pero hay un vacío bastante gigante en términos de profesionales que tengan que ver como con la escuela, es decir, como con la rigurosidad de la escuela o la rigurosidad de la universidad. Hay mucha gente creativa y mucha gente talentosa, por supuesto, pero el tema de la docencia se perdió. Entonces ellos de alguna manera son la memoria viva de lo poco que tenemos. Y están todos, mi papá era el más joven de esa generación, entre comillas, y él que fue primero. Entonces, y los que están vivos, ya, Jaime Cabrera, ¿cómo se llama? Carlos Troncoso, también también están en un periodo de su vida que deberían estar descansando. Bueno, como son artistas van a seguir ahí luchando toda la vida, pero me refiero a que es muy vital de alguna manera generar este tipo de memorias porque son parte de la identidad, y la identidad no se forma de un día para otro, la identidad se forma en años. Es decir, mi papá pintó toda su vida y porque pintó toda su vida genera
una sensación como de que yo veo un cuadro de mi papá, o cualquier persona ve un cuadro, aunque no lo conozca, y sabe que ese cuadro es del norte de Chile, tiene una relación, ya sea por la composición, por los colores, por la figura. Entonces, la identidad es algo que cuesta armar y construir, y ellos son parte de esa construcción. Entonces, lo mínimo que hay que hacer es mantener estos legados vivos, porque en 20 años más, y como lo más probable es que sigamos sin escuela, después la gente, no sé, pues me encantaría que pasen años y podamos buscar a Waldo Valenzuela, Carlos Troncosos, como personas que fueron indispensables en la región. Cuéntanos ahí con quién se encuentra Juan. Ahí están en el taller de Galleguillos Lorca. Eso debe ser entre el 95 y el 2000. Ahí está Marco Franasovich al lado derecho. Sí, Jaime y Juan. Y esta foto me la mandó el Marco, porque me decía que esas juntas, que eran las noches culturales, iban mucha gente. O sea, no era solamente un carrete como para ir a tomarse unas copas, ¿no? Efectivamente se juntaban no solamente pintores, estuvieron actores, estuvieron la persona de danza también, de teatro, o sea, era un lugar como de juntémonos a. Entonces mi papá siempre era el que lanzaba los cuestionamientos, el que criticaba, el que generaba la duda. Mi papá siempre era el que tiraba la granada para las conversaciones. Mi papá no podía tener una conversación sin una reflexión final. Había que generar o sea, mi papá era de las personas que sí o sí te dejaba pensando, sí o sí, en cualquier materia. Uno no se podía ir tranquilo, uno se iba dando vuelta a algo que él generaba, ya sea una reflexión social o crítica, o incluso hasta de tecnología podía generar una reflexión, y era muy interesante. Entonces, esa foto grafica perfectamente como esos momentos como de que queremos cambiar el mundo porque somos artistas. Vamos a la próxima fotografía. Acá también tenemos algunos recuerdos. Esa foto me encanta porque creo que es una de las fotos que de alguna manera comprueba mi teoría, o sea, no mi teoría, pero me refiero con lo que te decía al principio, que mi papá, siendo muy joven, de alguna manera el arte como que le llegó de manera así como cuando uno va al mar y se ahoga con la ola, pero fue como en el sentido como del arte, como que se impregnó de eso. Y ahí estaba joven, de haber tenido menos de 20 años, 21. Entonces imagínate, a los 21 años tenía eso, ya dibujos en las paredes de la casa de la abuelita, ya, y ahí está mi prima al lado derecho, Maritza, y la foto es un barco, es un galén español que él hizo con sus manos, así, y todavía lo tengo por ahí, pero me refiero que ya a esa edad, a los 20 años, la foto dice mucho, es como, y aparte atrás tiene una especie de escultura que era como de sobre relieve. Entonces ya a los 20 años, todo lo que está atrás lo había hecho Juan Salva, entonces era como, tiene futuro. Y mi abuelita, es decir, su mamá, también, pues desde muy joven como que vio la aptitud y lo apoyó toda la vida. O sea, siempre lo apoyó, nunca dudó de él, a pesar de de todas las complicaciones que tiene que ver de cómo uno puede vivir del arte en Chile, y sobre todo en los años 80, que era casi descabellado. Vamos a la próxima imagen. Allí, está con amigos. Sí, esto ha sido un descubrimiento porque obviamente yo lo más probable es que todavía ni siquiera naciera o tuviese un año. Entonces son compañeros, bueno, ahí obviamente está Jaime y Juan Salva, y el que estaba con una especie de bastón, si no me equivoco, era el profesor de ellos, ¿ya? Con Hugo León, él lo más probable es que él era una generación más arriba que él, entonces los debe conocer a todos.
que Hugo León vive ¿cómo se llama?, en Bruselas, que también pertenecía a ese grupo de colegas. Entonces esa foto es muy bonita porque de alguna manera son esos tiempos que quedan ahí en la retina para toda la vida, y yo lo he descubierto de archivos, o sea, de archivos. Claro. Bueno, sin lugar a dudas, la obra de Juan Salva nos habla de nuestra identidad del norte y de las profundas raíces latinoamericanas, específicamente de aspectos del sincretismo que hemos de alguna forma heredado. ¿Cuál crees tú que sería básicamente el legado artístico y cultural de Juan Salva? Retomando la idea que tú decías, tiene que ver básicamente con que la postura de mi papá y obviamente de la generación un poco, es decir, nosotros tenemos que mirar lo que tenemos, no lo que pretendemos tener. ¿Ya? Si tenemos cerros, si estamos rodeados de cerros, si estamos rodeados de, en este caso, los bailes religiosos, si estamos rodeados de las cosas que quizás la gente no quiere ver la plaza del barrio y quiere ver la Torre Eiffel, entonces mi papá de alguna manera lo que intentaba decir a través de su pintura es nuestra identidad tiene que ver básicamente con lo que somos capaces de apreciar, independiente si te gusta o no. Porque lo más probable es que quizá a mi papá tampoco le gustaba, no sé, un cerro con un basural. Yo creo que a nadie le gusta, pero eso es lo que está ahí. Entonces, tenemos dos opciones. Creamos identidad a través de darle cierta belleza a eso, que alguien diría, pero ¿cómo le vamos a encontrar belleza a un cerro pelado? Y creo que Juan lo logró. Y tiene que ver eso, con ser capaces de ver lo que nos rodea, y eso que nos rodea generar una obra artística, entendiendo obviamente que en esos años tampoco era sencillo como viajar e irse a algún lugar. Y obviamente ya después viene la democracia, también el arte también se expande un poco a otras áreas, pero en general tiene que ver con eso, con el terreno. Pintamos lo que vemos y tratamos de verle cierta belleza. Sí, ¿esta es una pintura o un mural? No, este es un cuadro y es óleo. Perfecto. Sí. Y tiene que ver porque nosotros cuando chicos, cerca de la Plaza Mata vivíamos nosotros, y en ese lugar siempre bajaban las bandas por Buenos Aires o pasaban por ahí. Entonces, lo más probable es que él desde chico vio eso, y eso yo creo que desde niño debe sorprender porque es muy lindo, es demasiado hermoso, y es algo que es nuestro, y a través de las pinturas también se logra como dar esa parte como ceremonial de lo que tenemos, que a veces, por ejemplo, se mira como y se dice, no sé, qué bonito México, que la cultura que tiene, y nosotros tenemos lo mismo. Lo que pasa es que está en ese lugar, y son pocos los que quizás le ven esa belleza, pero es mucho más, por así decirlo, grande de lo que nosotros pensamos. Cuando hay estas bandas religiosas, hay una cantidad de gente bailando, de comparsas distintas, de colores, y siento que mi papá no era una persona religiosa, ni creyente, pero él le llamaba la atención este tipo como de encuentros, claro. Sí. Ahí tenemos otra que al parecer es una procesión. Claro, a él le llamaba la atención como los movimientos de los bailarines, esta como especie como de fe sobre ciertas cosas, en este caso la banda religiosa, como por qué la gente tiene fe sobre esas cosas, cómo se junta, cómo es capaz de congregar tanta gente. Y obviamente eso, con el tema como de darle esta magia, porque para mí estos cuadros son como medios mágicos, son escenas que quizás no pasen tal cual en nuestra zona, pero tienen elementos de nuestra zona. En este caso, los cielos, por ejemplo. Los cielos son como el atardecer, los colores que tenemos en el atardecer, de alguna manera está ahí en la puerta, en el arco de la puerta, es como un atardecer de Antofagasta, más estos danzarines o bailarines. De alguna manera es como pescar colores del cielo, colores de la tierra, figuras de personas, y mezclar y crear un mundo a partir de algo que quizás todos lo ven, pero no son capaces como de reunirlo en algo, que en este caso, obviamente, los artistas, ya sean músicos, bailarines, lo logran de alguna manera. Vamos a la próxima imagen.
Ahí tenemos La Tirana. Así La se iglesia de llama. la Tirana, sí. Sí, tenemos La Sí. Tirana. Este cuadro está en la Universidad Católica del Norte. Y este cuadro es interesante porque está pintado en Cholguán. Es decir, eso de alguna manera lleva un poco a darse una pregunta de que, claro, pintaban donde se le ocurría la idea. A pesar de que el Cholguán es un material que se usa para otro tipo de cosas, pero por otro lado es uno de los cuadros que está súper bien conservado. Súper bien conservado, no tiene ni una pifia. A pesar de que obviamente son cuadros que mi papá los vendió a la Universidad del Norte en su tiempo, y por suerte la universidad los tiene súper bien cuidados. Entonces, obviamente se agradece ese cuidado extra porque son obras que si uno no las cuida, se echan a perder como algunos murales que están ahí en Antofagasta, que están en condiciones no muy buenas. Claro. Vamos a la próxima obra. Ese es el mural de la corporación. Este es el mural de la corporación, claro. Este mural también fue un fondar. En general, mi padre ganó bastante fondar en su vida. Debe haber sido 10 o 11 fondar en toda su vida. Entonces, es una persona que a pesar no sé, porque que a veces se dice de los artistas cuando son súper desordenados, era todo mentira. O sea, porque yo nunca vi eso. Mi papá era súper ordenado en ese sentido, me refiero con su profesión. Yo todos los elementos que tengo de su currículum los tengo ordenaditos porque lo hizo él. Hay obras que están con años, entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, este mural es un mural que ganó Fondar y después también se lo ganó para poder restaurar el mismo cuadro, el mismo mural. Este es uno de los murales que también con conversaciones con la corporación, ya llevamos, eso sí, un tiempo bastante largo, pero también se nos presentó el COVID y el estallido social, y la idea es poder restaurar toda la obra, pero es difícil porque a veces falta un poco de voluntad y falta como hacer entender a veces a la gente de que esto es lo que tenemos que guardar. No lo digo por mi padre específicamente, pero me refiero a que si no somos capaces de cuidar nuestras cosas, nadie va a venir de afuera a cuidar las cosas. Y eso en el tiempo va a generar que Antofagasta sea una ciudad sin identidad, no la va a tener. Ahí tenemos otra procesión. Este cuadro me encanta porque a pesar de usar los mismos elementos de una banda religiosa, usa el tema del claro oscuro, pero así creo que está utilizado de forma magistral. A mi papá le gustaba mucho Rembrandt, y Rembrandt de alguna manera jugaba un poco con lo mismo. Entonces, yo creo que por ahí hay un nexo, es una hipótesis mía en todo caso, pero yo me acuerdo cuando estaba pequeño, habían en donde él pintaba cuadros de distintos pintores. Y haciendo como las relaciones, tiene mucho de Rembrandt en el sentido de cómo se usa la luz. Porque pareciera que estuvieran al lado de una fogata, por así decirlo, como que hubiese fuego cerca de ellos. Pero tiene que ver, yo creo que básicamente con los colores que da el atardecer en Antofagasta. Y el efecto de luminosidad también. Sí, exacto, claro. Como es decir, hay un lugar muy oscuro, por ejemplo, donde está el trombón, se ve el hilito del trombón, claro. Y detrás del trombón está oscuro completamente. Y también, por ejemplo, las siluetas de las personas, el suelo, tampoco se logra ver mucho. Básicamente los detalles, por ejemplo, el de la caja, se ve la baqueta. Los que tienen esto en la mano, se ven el dedo gordo, se ve, por ejemplo. Pero, no sé, atrás del cuello, la cabeza está completamente negro. Yo creo que una de las obras que está magistralmente puesta en el tema de la luz y la sombra. Vamos a la próxima fotografía. Esta tiene años, así que podemos dilucidar algunos aspectos, pero básicamente tiene que ver con que cuando se comienza a estudiar cualquier carrera, uno tiende, o básicamente genera una especie de como de repetición. Entonces mi padre decía que de alguna manera
la repetición de lo que se parezca a, o sea, que se parezca más a, tiene que ver quizás como el inicio de Juan, pues hay muchos paisajes de Juan Salva antiguos, de cerros, que son más realistas. Es decir, como que no hay todavía no está la pincelada como expresionista, o con fuerza, o con muchas sombras o luces. Es algo mucho más realista, es como un buen dibujo, en este caso es un óleo, pero es un buen paisaje, lo más real posible, dentro del concepto de realidad que tiene cada pintor. Pero podríamos decir que esto es lo más realista que tiene Juan Salva en sus obras, lo más cercano a eso, como si fuese una foto. Esto es del año 1981. Claro. Mi padre ahí firmó diferentes etapas, pero hasta después de un tiempo ya no le puso años. Entonces, nosotros como fundación, con mi hermano, hemos tratado de generar de alguna manera cierto orden a nivel de archivo, ya sea con la paleta de colores, si había uso de, ¿cómo se llama? De esto de aerógrafo, texturas y conceptos. Vamos a la próxima obra. Bueno, acá ya está en la etapa del mural de la Feria Modelo. Claro, bueno, ahí disculpa, el año 2018, este mural que está, como dije anteriormente, en el frontis de la Feria Modelo Bernardo Higgins de nuestra ciudad, fue borrado. Esto fue algo bastante difundido en la ciudad a través de los medios de comunicación local, y también se levantaron denuncias bien importantes desde el mundo artístico y cultural. Cuéntanos, Andrés, en qué quedó este episodio y cuáles han sido las gestiones, que ha hecho la Fundación sobre este tema. Bueno, por supuesto fue un hecho que nos pilló de sorpresa, siendo que mi papá había fallecido hace meses atrás, y obviamente yo pesqué todo el material y fui previamente ¿cómo se llama?, al ministerio, a decir que las obras de Juan Salva, sobre todo los murales, tenían que tener no sé, algún tipo de riguroso, o sea, como algún tipo de mandato, algo legal para que se protegiera. Bueno, finalmente no se hizo, y claro, pasó lo que no tenía que pasar, y el administrador, que estaba en este caso de la Feria Modelo, fue el que mandó a borrar el mural. Y yo creo que quizás por temas de venta, no tengo idea, pero él sabía perfectamente quién era Juan Salva. Entonces, porque este es un mural que llevaba bastantes años, o sea, más de 26 años ahí en ese lugar, y era un proyecto fondar. Ahí está la foto cuando se inauguró. Entonces fue lamentable que se borrara, muy lamentable. Y entendiendo también que era un mural que cuando se realizó, bueno, actualmente también es un lugar de encuentro, pero en ese tiempo era un lugar como el lugar de encuentro de Antofagasta, era el terminal pesquero y la Feria Modelo. La Feria Modelo funcionaba como la Vega en ese sentido, estaba llena de puestos y de personas. Entonces, de alguna manera esta obra tenía que ver como con decir, obviamente cuando volvimos a la democracia, era como el encuentro de la gente después de estar encerrada. Ahora también estamos encerrados, pero me refiero a que es como después de que pasó la tormenta, volvamos a conversar, volvamos a juntarnos. Esta obra tenía que ver con eso. Entonces fue lamentable que se haya borrado y que no se haya generado, me refiero a que esta persona no haya tenido de mínima respeto por quizás preguntar, ¿ya? Y lamentablemente se borró. Y nosotros hemos intentado un montón de situaciones, pero hasta el día de hoy no tenemos, por así decir, un respaldo real de poder, a través del ministerio, de poder recobrar esa obra. Entonces, nosotros a través de la fundación estamos tratando de generar proyectos con
con la Universidad del Norte, por ejemplo, o ahora que ya somos fundación podemos postular a la Ley de Donaciones, que estamos en eso también, para poder recuperar esa obra, y si no es en ese lugar, en otro lugar. Ya que lo más probable es que tenemos un proyecto con la Universidad del Norte de poder traspasar esta obra a la universidad, ¿no? En un lugar donde efectivamente se pueda mantener 40, 50 años y que nadie venga y se le ocurra borrarlo. Ahí está la foto del día que se juntaron los compañeros, colegas, amigos y gente que nos apoyó, que fue súper lindo de alguna manera, de decir, esto no se puede volver a repetir. No se puede volver a repetir porque le puede haber pasado a mi papá, le puede haber pasado, no sé, a Luis Núñez también, le puede haber pasado a cualquier persona. Entonces, la verdad que es triste, porque de hecho mi papá ya falleció hace muy poco, entonces como que uno dice, realmente es importante la cultura, y a los meses después se borra, y finalmente, claro, pasa como a ser noticia, pero en estricto rigor han pasado 2 años y todavía no hay nada en el sentido de como decir, sí, esto vamos a hacer esto. Obviamente la fundación es la que lo va a terminar haciendo, como gestión, lo más probable. Pero falta un discurso más potente en decir, esto no se puede volver a repetir, desde la perspectiva de la autoridad. Porque no puede pasar, no puede ser que se borre así como así. A comienzos de este año, Andrés, tú junto a tus otros 3 hermanos crean la Fundación Juan Salva con el fin de promover, difundir y preservar el legado pictórico, artístico y humanístico del pintor Juan Salva, así como también cultivar y prolongar el arte y la pintura en nuestra región. Cuéntanos un poquito del trabajo que están realizando ustedes como Fundación Juan Salva hasta ahora y cuáles son los principales proyectos que vislumbran a futuro. Bueno, como para poder hilar con lo de recién, la fundación se estructuró básicamente por el hecho de que nosotros hasta el día de hoy encontramos vacíos todavía en términos de cómo se recuerda a un artista. Hay bastantes vacíos, entonces obviamente nosotros entendemos, siendo hijos de Juan Salva, entendemos, por suerte, lo entendimos en vida, de que teníamos un artista fabuloso, y no solamente después que se murió, lamentablemente en Chile todavía sigue funcionando un poco así, se muere y lo reconocen. En el caso de mi padre, por suerte, eso no fue tan así, pero sí entendíamos que la obra es de un nivel bastante interesante. Hemos tenido la oportunidad de estar en otros museos del mundo, conociendo a otros artistas, y la obra de Juan Salva está a un nivel súper alto. Bueno, y no es que le digamos a los hijos, pero me refiero a que mucha gente también, y ahora que se ha dado a conocer también, porque efectivamente antes del internet, mi papá pintaba un cuadro y lo mostraba en una exposición, y la gente que fue a la exposición conocía el cuadro. Entonces ahora con las redes hemos podido publicar obras que estaban ahí guardaditas, o fotos de obras antiguas. Entonces básicamente se creó con la idea de poder mantener esto, de poder cuidar la obra. Porque si en este caso se borra un mural, es como que no me da ninguna certeza de que las obras se vayan a cuidar. Entonces la única forma de asegurarnos como hijos y como legado es construir y es armar la fundación para que esto no quede ahí y que efectivamente se difunda. Y estamos trabajando básicamente en la idea de difundir la obra, de poder llevar exposiciones al sur de Chile, por ejemplo, México, Francia, son países que tienen bastante como interés en la obra de Juan Salva, y eso por un lado, es decir, de difundir la obra, ¿ya? En este caso las obras pictóricas. Por otro lado, por así decirlo, seguir insistiendo con todos los proyectos de restauración de murales para que no vuelva a ocurrir lo mismo con otro mural que se borre. Entonces todas las empresas que sean, de alguna manera, que nos están ayudando, que se pongan los pantalones y que no den, o sea, que de alguna manera apoyen a los proyectos, y efectivamente en un par de años podamos tener toda la obra de Juan Salva restaurada para que dure 20 o 30 años más. Pero para eso necesitamos las empresas privadas, necesitamos que se comprometan
y que no quede en un sí, en una buena voluntad, tiene que ser con hechos concretos. Eso obviamente es una petición de la fundación porque nosotros no somos una fundación y nosotros no tenemos dinero necesariamente para poder hacerlo directo, porque si yo lo hago directo, no le pregunto a nadie, voy y lo restauro y punto. Eso haría yo. Pero necesitamos obviamente, en este caso, de esos apoyos, y obviamente estamos generando proyectos para la ley de donaciones. Y como tercer punto, tiene que ver con crear instancias que tengan que ver con el muralismo y con la pintura en el norte. Básicamente por dos razones. Una, porque sentimos que en las otras áreas, en la región, de alguna manera están unidos. Es decir, hay gestiones culturales que tienen que ver con el teatro, con las artes visuales, con la música, de alguna manera están unidos. Pero la pintura y el muralismo no estamos como conectados. Entonces la fundación lo que quiere es de alguna manera tratar de conectarse con esta gente, es decir, poder hacer seminarios de mural, poder traer por ejemplo, un muralista mexicano y que venga a dar una charla a los que por ejemplo, les gusta el graffiti, de alguna manera profesionalizar el tema y tener de alguna manera más comunicación con la gente que se está dedicando, ya sean los jóvenes, o en este caso las personas ya que llevan toda la vida haciendo lo mismo. Entonces, la idea un poco de la fundación tiende un poco a que queremos unir a estas personas para poder hacer proyectos como, ¿cómo se llama? Como encuentro latinoamericano de mural y de pintura, y también, por supuesto, buscar talentos en el sentido de generar concursos de pintura que tengan que ver con la región, obviamente, y eso, darle vuelta a todo lo que tiene que ver con pintura y muralismo, y que no nos quedemos como en el... de alguna manera seguir registrando, seguir haciendo videos, seguir sacando libros de gente nueva, que no nos quedemos ahí en el mirar para atrás nomás. Bueno, Andrés, te quiero agradecer toda la disposición que has tenido para compartir con nosotros la vida y obra de Juan Salva, un importante pintor y muralista de nuestra región. Muy importante también destacarlo, y para la biblioteca es un orgullo poder tenerlo de artista invitado durante el mes, ¿ya? Así que te agradezco mucho que hayas podido compartir con nosotros esta tarde, junto a nuestra comunidad, dando a conocer la vida y obra de Juan Salva. Bueno, gracias por la invitación, saludo a mis hermanos, por la fundación, algunas personas que también nos han ayudado en la fundación, que es el hermano de Juan Salva, que vive en Inglaterra, amigos de Antofagasta, Loreto Nogales, Ruth Rodríguez, perdón, que nos han estado ayudando en también no solamente que quede como algo pequeñito, sino buscando colaboradores para generar más instancias. Bueno, con esto del COVID como que todo se vio pausado, pero ya el otro año venimos con todo porque el tema de la fundación fue, por así decirlo, una cantidad de burocracia para poder hacer algo, pero ya estamos ok con todo. Entonces en el fondo tenemos energías, tenemos archivos, materiales y todo para ya el otro año comenzar ya de bien para que los proyectos se puedan concretar, ya sea la restauración, los proyectos nuevos, y en el fondo darle figura a lo que mi papá hubiese querido si hubiese estado vivo, de alguna manera tratando de seguir con su guía, como con su guía artística, lo que representa él. Nos gustaría también que le pudieras decir a las personas que nos están en estos momentos acompañando en esta transmisión, dónde pueden contactarlos a ustedes, en qué dirección, correo electrónico, dónde pueda la gente profundizar un poco más sobre el conocimiento y del legado pictórico de Juan Salva. Mira, en estos momentos tenemos, en este caso, el fanpage, que es de Fundación Juan Salva, está el Facebook de Juan Salva, la página de la fundación está en construcción, nos queda muy poquito, así que pronto la vamos a publicar en el mismo sitio, donde salen algunas obras, el tema de la escenografía, salen algunos elementos como básicamente para poder tener una vista. También tenemos el canal de YouTube de la Fundación Juan Salva, el Instagram de Fundación Juan Salva. Yo creo que hay hartos elementos para poder comunicarse, pero yo creo que el Facebook e Instagram funcionan bastante bien porque es mucho más directo, mucho más rápido a veces que un correo. Pero de todas maneras,
¿cómo se llama? A través de esas dos plataformas creo que funciona bastante bien lo que es la comunicación, y obviamente, como te decía, a partir del próximo año ya vamos a estar como fundación armados completamente, en este caso con el tema ya de los proyectos arriba, con el tema de la página web, esperando que todos vuelvan a creer en el arte y podamos darle forma a los proyectos que en el fondo van a ser beneficio no solamente para la gente que le gustaba la obra de Juan Salva, sino también para nuevas generaciones que puedan conocer esta como columna vertebral que se generó a través de esta generación, de esta creación, valga la redundancia, de identidad, que es lo que tenemos ahí, que es lo poco y nada que tenemos, pero hay que hacerlo. Bueno, Andrés, nuevamente te agradezco esta conversación, y a todos ustedes los dejo también cordialmente invitados a conocer los contenidos que hemos preparado para celebrar este 7º aniversario. Estaremos en las próximas semanas también difundiendo a través de videos la vida y obra de Juan Salva, para que ustedes la compartan y la puedan también dar a conocer. También quiero dejarlos invitados a todos cordialmente el próximo viernes 13 de noviembre, a partir de las 18 horas, al acto oficial con que la biblioteca celebra su 7º aniversario, ya, para que todos nos puedan acompañar. Y finalmente también los invito a revisar nuestra página web www.bibliotecaregionalantofagasta.cl, donde podrán encontrar todas las actividades preparadas para el mes de noviembre. Les agradecemos a todos quienes nos han acompañado, y será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, Andrés, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias, Andrés. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Igual, chao. Chao.